Conalle y Pachakutik. Escuchamos hoy en día estos términos constantemente. Quizá conocemos que son organizaciones indígenas, pero ¿son lo mismo? Actualmente las voces indígenas y sus luchas son titulares regulares de prensa. Pero hace apenas 3 décadas en Ecuador esto no era así. Los indígenas eran invisibles para la visión oficial. Solo estaban relacionados con el folclore ecuatoriano y su lengua era un mero dialecto. Hoy están organizados en 2 grandes e importantes instituciones que muchas veces se confunden cuando no son lo mismo. Veamos. La CONAIE. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es la organización social que reúne a nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas. Es como el Colegio de Médicos o el Frente Unitario de Trabajadores en el sentido de ser una organización social que acoge a personas con algo en común, sin ser un partido político. Formalmente fue constituida en noviembre de 1986 y está conformada por 3 filiales regionales: la Ecuarunari, la Confederación de los Pueblos de las Nacionalidades Quichua, la COFENAIE, Confederación de los Pueblos y Nacionalidades de la Amazonía, y la CONAICE, Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Sus principales objetivos, según registra la propia organización, tienen que ver, entre otros, con la construcción de un país intercultural, la defensa de sus tierras y del medio ambiente, la educación intercultural bilingüe y las luchas contra el colonialismo y el neocolonialismo. En 1994 presentan ante la sociedad un documento denominado Proyecto Político, en el cual invitaban a diferentes sectores sociales a sumarse a una propuesta alternativa al neoliberalismo. Después de ese hecho puntual, se impulsa la formación de un partido político para así poder presentar sus propios cuadros a elecciones. Deciden entonces saltar al escenario político electoral. Pachakutik. Ante estas necesidades de representación en los sectores políticos, el 5 de junio de 1995 se conformó el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País. Pachakutik, a diferencia de la CONAIE, no solo se compone de indígenas. Cualquier colectivo o voluntario puede vincularse al movimiento. Esta diversidad la conforman campesinos, afroecuatorianos, trabajadores públicos y privados, mujeres, jóvenes, ecologistas, intelectuales afines a sus causas, etc. En su carta de presentación ideológica destacan su resistencia y oposición al modelo neoliberal y proponen el cambio de las estructuras económicas, sociales y políticas de opresión colonial y explotación. Dicho esto, entonces revisemos cuáles han sido sus roles a lo largo de la historia. En el Ecuador, el 7% de la población se reconoció indígena en el censo de 2010, el último disponible en el país. A pesar de ser una minoría, el colectivo indígena ha logrado un papel protagónico en cuanto a las luchas sociales y resistencia ante los gobiernos que han afectado sus derechos. Estas luchas las manifiestan a través de movilizaciones, paros y otras formas de protesta que lidera la CONAIE, así como también con gestiones y alianzas políticas a través de Pachakutik. En 1990, la CONAIE se estrena en la esfera pública nacional con una gran marcha que derivó en cierre de carreteras y arribo masivo de sus militantes a Quito. La consigna era exigir al gobierno de Rodrigo Borja que cumpla sus demandas basadas en el reconocimiento del Estado plurinacional, acceso a fuentes de agua, legalización de tierras, entre otras. Esta propuesta de plurinacionalidad, que hoy es establecida y asumida en nuestra Constitución, no fue entendida en esa época por la sociedad ecuatoriana y cerraron filas en contra de ella. Se temía que se vea afectado el Estado-nación en su conjunto. Y efectivamente no lo logra. El Ecuador aún no estaba listo. La derrota política, sin embargo, dejó enseñanzas y advertencias. 4 años después, frente al gobierno de Sixto Durán Ballén, la CONAIE se anota su primer triunfo: impedir la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario que pretendía la privatización de tierras en beneficio de grupos agroindustriales. Después que nace Pachakutik en 1996, debutan en las elecciones presidenciales consiguiendo el 3er lugar con Freddy Eles como candidato, el mismo escaño logrado por Yacu Pérez en 2021.
En el periodo de inestabilidad en los años 1996 a 2006, la CONAIE tiene un rol activo en la destitución de los gobiernos de Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. En el caso de este último, Pachacutic fue aliado en los primeros años, para luego trasladarse a la oposición cuando Gutiérrez dio un golpe de timón a las políticas públicas de su gobierno. En el gobierno de Rafael Correa, Pachacutic también fue aliado en los inicios, pero luego mutaron a oposición por diferencias conceptuales en cuanto a la llamada Ley de Aguas y otras pugnas no menores. Una década después, en el gobierno de Lenín Moreno, la CONAIE lideró las fuertes manifestaciones de octubre de 2019, en rechazo a la implantación de las políticas del FMI. A partir de esa contundente rebelión, captan todos los flashes, posicionan a ciertos líderes en la palestra pública y Pachacutic logra el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2021. Además, consolidan un importante bloque de 27 asambleístas, el segundo más numeroso en la Asamblea Nacional. Las dos instituciones se potencian. Para una organización social, tener un partido político filial la vuelve más fuerte para visibilizar sus causas. Así también, para un partido político, tener una organización social detrás lo vuelve más fuerte y le da una genuina y temida capacidad de movilización para fines estratégicos. Por otro lado, con el paso de los años y con el vaivén de las coyunturas nacionales, la CONAIE y Pachacutic no han escapado de las contradicciones, de intereses particulares y de ser útiles a ciertos grupos. Situaciones que muchas veces se presentan en el calor del tire y jale político. Esto deviene de igual forma en desacuerdos y pugnas internas entre una organización y otra. Hemos evidenciado entonces que CONAIE y Pachacutic cumplen roles distintos, aunque podemos decir que son dos caras de la misma moneda y se potencian mutuamente. ¿Serán gobierno algún día? Por lo pronto, su lucha constante y las características actuales de la coyuntura nacional les ha permitido lograr el 19% del favor popular en primera vuelta, cuando la población indígena es de solo el 7%. ¿Quieres más temas como este? www.efectoprometeo.com. Efecto Prometeo, donde el fuego adquiere sentido.